Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presenta Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Ahí comenzamos este programa en este viernes, ¿no? Entre medio de un feriado. Ya está lloviendo en parte importante del territorio nacional, partiendo por la zona centro, sur. Vienen lluvias fuertes, así que hay que estar muy preparados. Lo otro que les quiero contar es que no se olviden que Chile juega hoy a las 8 de la tarde con Perú en Estados Unidos por Copa América. Ya jugó Argentina, le ganó a Canadá, así que vamos a estar también muy pendientes de aquello. Y San Bernardo, ustedes saben lo que ocurrió, un choque de trenes con 2 maquinistas muertos, 2 maquinistas además que están detenidos y 9 personas heridas en una situación que por supuesto ha sido muy impactante y que definitivamente está, digamos, motivando una investigación para ver exactamente lo que ahí ocurrió. Y lo último, como todos los días, les decimos que vamos a tener en el siguiente bloque, vamos a estar conversando con el director nacional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, la CONADI, Luis Penchuleo, todo lo que hay que hablar y decir con ocasión de la celebración el día de ayer del Día Nacional de los Pueblos Indígenas. Pero ahora nos vamos a detener en el tema de la justicia, el Poder Judicial y lo que ha pasado básicamente con la Corte Suprema y este pleno que emitió una declaración que para algunos, una declaración que es media tibia, que no va al fondo, en fin, con una nueva vocera que se está estrenando, María Soledad Melo, que reemplaza a Ángela Vivanco, etcétera. Pero queremos entrar al hueso. ¿Qué está pasando efectivamente con la justicia en Chile? Y lo queremos hacer de la mano de una gran abogada. Ella integró el Consejo de Defensa del Estado por décadas. Estamos hablando de María Inés Horvitz. María Inés, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias a ti, Mirna. María Inés, mira, quiero Buenos días. partir, muchas gracias. Quiero partir, antes de entrar el detalle de lo que dice la declaración del Poder, o sea, de la Corte Suprema, quiero partir primero preguntándote lo siguiente. Tú que has visto de todo, que te ha tocado investigar cuánto caso, ¿no es cierto?, pudiste investigar mientras fuiste integrante del Consejo de Defensa del Estado. Lo primero, ¿qué te parecen estos chats que se han revelado? A ver, en mi larga trayectoria en el ámbito público, eh, yo he podido ver todo tipo de casos de corrupción importantes, incluso desde la dictadura, eh, todo lo que fue la época post-dictadura, donde se descubren una serie de hechos bastante graves en el ámbito público. Pero yo diría que el tema de los chats es algo bastante llamativo, por decirlo así, porque obviamente ese tipo de evidencia no existía antes, ¿no? Era mucho más difícil acreditar la existencia de vínculos entre un juez y otro. Ahora esto hace que la prueba sea mucho más sólida y deje claro, bastante claro, qué es lo que está pasando dentro de las instituciones públicas. Y a mí me parece esto sumamente grave, Mirna, sumamente grave que aparezcan tan abiertamente, tan evidentemente las solicitudes, los favores, los amiguismos entre los propios jueces, entre el poder político y los jueces, para poder conseguir votos, para poder estar en la esquina. Eh, como dijo el ministro Cordero en forma bastante diplomática, ¿no? Son comunicaciones impropias, irregulares, pero yo diría que yo los veo en el margen de lo que puede ser delictivo y no delictivo, puesto que en general, cuando uno solicita un favor, a otro funcionario público, lo que hay es normalmente algún tipo de beneficio a cambio. Eh, es decir, esto no siempre suele ser tan gratuito. Y el problema que hay con estos delitos es acreditarlos. Yo te diría que ese es el problema con el que me he topado en general en mi carrera profesional, pero los chats me parece que son bastante concluyentes
respecto a las relaciones endogámicas que se dan entre el Poder Judicial y además con el Poder Político. Ahí quiero entrar en ese punto, María Inés, por lo siguiente, porque antes de ayer escuchaba una entrevista al jurista, abogado, académico Cristian Riego, y él decía lo siguiente, quiero saber si tú compartes lo que él dice. Mira, él señalaba que en Chile, en general, los jueces fallan con bastante imparcialidad. Dice él, ¿no es cierto?, que dice que la capacidad de corrupción es poca. No obstante, esos mismos jueces que no se dejan influir para fallar en un caso, sí se dejan influir para designar a alguien en un determinado cargo. ¿Compartes? ¿Cómo lo ves? Depende de lo que, a ver, yo puedo estar parcialmente de acuerdo con el profesor Riego, es decir, evidentemente esto uno no lo ve todos los días, en general, yo personalmente he tenido muy buena opinión de los jueces. Eh, yo creo que el problema es mucho más sutil, es más, eh, ¿cómo decirlo? Es más soterrado, es decir, hay vínculos que se van generando y que a veces son demasiado manifiestos, ¿no? Reuniones en casa, mismo esto la magistrada Vivanco, ¿no es cierto?, invitando a su casa, al fiscal Palma y otros ministros, muchas comidas, etcétera. Es muy difícil, obviamente, exigir a los jueces que se abstengan de todo tipo de vínculos sociales, pero desde el punto de vista de la ciudadanía, esto de las relaciones entre abogados y jueces, entre fiscales, ¿no? y oficinas de abogados o ciertos abogados. Ya lo decía un poco hace poco en una entrevista, es decir, uno se encuentra con ciertos abogados, con cierto tipo de relaciones que a uno le parecen sospechosas, por decirlo, en el sentido de un cierto vínculo muy cercano, y sin embargo, por ejemplo, no se producen inhabilidades. Y discúlpame si tal vez entro en otro tema que está muy vigente. En el pleno de anteayer, eh, se planteó por uno de los ministros muy contundentemente que esto tenía que pasar a la Comisión de Ética. Y sin embargo, uno ve que votaron ministros que debieron haberse inhabilitado, por lo menos de un punto de vista estrictamente eh, eh, de la visibilidad que tiene que tiene el hecho de que tres o cuatro ministros que han sido imputados de haber eventualmente estar en algún tipo de relación Malas prácticas. con malas prácticas, aparecen votando incluso en contra de que se lleve el caso a la Comisión de Ética, o todos estos casos, y aparecen firmando la señora Ángela Vivanco, el señor Carroza, la señora María Teresa Letelier. Entonces, yo no sé si no hay una comprensión de los ministros, de la importancia de su cargo, de la importancia de las apariencias que la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dicen que es muy importante para la imparcialidad. Sí, no solamente tienen que ser imparciales, sino que parecerlo. Y para eso existe el sistema de las inhabilidades, donde tienen que restarse en todos aquellos casos donde puede haber alguna mínima sospecha de falta de imparcialidad. ¿Verdad? Ya, entonces, María Inés, mira, déjame ir porque tú has dicho varias cosas acá. Solo comentarte, porque quiero entrar en un punto muy relevante que tú señalaste al comienzo, pero solo comentarte que lo que dice Cristian Riego a propósito de este pleno, perdón, de esta declaración, que es como una declaración que es, si bien es cierto, no es menos cierto, y en realidad no da ningún fondo. Habla de los nombramientos, claro, que hay que cambiar, que hay que separar la función administrativa de la función judicial de la Corte Suprema, ya, pero no. Lo que dice Riego, su explicación, es que no hubo consenso. Y no hubo consenso en el Pleno porque, claro, hay jueces que están con conflictos de intereses, porque puede aparecer ahora otro chat que muestre a otro juez que no sabemos, en fin. Eso, como te lo digo, como una explicación que él daba de por qué esta declaración fue tan tibia.
Pero tú dices algo muy importante, María Inés, y me quiero detener ahí. Tú dices que estos chats rayan o podrían rayar en el delito. Entonces, vamos por parte. Los primeros chats, ¿no es cierto?, que abren esta caja de Pandora, es lo último, porque antes fue Luis Hermosilla, que ya iremos para allá, tiene que ver con un político de larga trayectoria, como es Mario Desbordes, que establece una comunicación con un juez en ese minuto de Corte de Apelaciones, el juez del caso, que además que está en prisión preventiva por el caso topógrafo, Juan Antonio Poblete. Esos chats, ¿cómo los evalúas tú? A ver, en primer lugar, a mí me da un poco me daría pudor decir en un programa periodístico por parte del señor Desbordes una serie de imputaciones y una serie de cosas que son absolutamente falsas. Yo por lo menos así lo diría, falso, ¿en qué sentido? Eh, Él señala en este programa de que los hechos realizados o perpetrados por el periodista señor Weibel eran realmente atentaban contra la seguridad nacional, que eran gravísimos, que se daba cuenta de una serie de secretos del ejército, etcétera, y que él estaba perpetrando delitos y que por eso se trató de justificar o de alguna manera dar a entender que se justificaban las interceptaciones telefónicas absolutamente ilícitas que realizó la DINE. Sin embargo, lo que omitió y lo que no se señaló en esa entrevista es que la jurisdicción militar inició un proceso contra el señor Weibel por estos hechos. Y esa causa está sobreseída, Mirna, sobreseída. No hay ningún tipo de imputación penal contra el señor Weibel. Entonces, él trata de empatar diciendo, a ver, en relación a esa entrevista, yo estoy siendo víctima, en vez de perseguirse eventualmente al señor Weibel, me imputan a mí en circunstancias de que yo no tenía ningún cargo público, ¿no es cierto?, a la fecha en que se realizaron los hechos. La verdad es que esos chats, si uno lee cuidadosamente los chats, ¿no?, entre el señor Poblete y el señor Desbordes y la señora Letelier, claramente, y sobre todo por un chat de la señora Letelier, él se le pidió el favor antes de que se elaborara la quina, no después, antes de que se elaborara la quina. Él justificaba diciendo que en definitiva como político, presidente de Renovación Nacional o en su cargo como político, él podía legítimamente intervenir para la designación de alguien de la quina. Pero él intervino antes. Estos chats dan cuenta claramente que el favor se lo pide Poblete antes de que se forme la quina. Y de hecho, le agradece de que aparezca en la quina con posterioridad, ¿no? Entonces, aparece claramente que hubo un favor. Y además, Poblete se jacta de que se trata de una persona de la misma sensibilidad política, de que puede ser de gran ayuda en el futuro. Todo esto va generando un clima enrarecido respecto a este contubernio que yo ya en alguna entrevista lo señalé abiertamente entre, ¿no es cierto?, el poder político, el poder económico eventualmente y todas las instituciones del Estado. Y se empieza a permear las instituciones del Estado con estos intereses políticos que finalmente van en desmedro de las funciones que en un Estado de Derecho tienen que cumplir esas instituciones públicas. Y eso va generando un detrimento y un daño enorme. Yo no sé si con eso te estoy contestando la pregunta. Yo diría que hay varios temas ahí que Claro. plantea el señor Desbordes, la imputación, ¿sí? Sí, es que déjame interrumpirte en un punto. Estamos Sí. conversando con la abogada y exconsejera del Consejo de Defensa del Estado, María Inés Horvitz. Es que, a ver, ¿qué dice Desbordes? Mira, olvidémonos de si acá hay una operación política en su contra, porque todas las personas que son investigadas y que aparecen después publicadas sus situaciones en la prensa, todos son parte todo es parte de un contubernio entre la prensa, bueno, en fin, despejemos esa parte. Lo que él dice es que acá no hay nada ilegal.
Esto es lo que se hace porque hay un sistema de nombramiento que supone que tú tienes que hacer gestiones, ¿no es cierto?, para llegar a formar parte de una quina, para que un determinado juez, ¿no es cierto?, llegue a una quina y finalmente llegue, por ejemplo, a la Corte Suprema. ¿Cómo ves ese argumento? A ver, es que efectivamente tienen parte razón y en parte no, ¿no? ¿Por qué tiene razón? ¿En qué sentido tiene razón? Es que efectivamente desde el momento en que el año 97, si mal no me equivoco, se incorporó al Senado como última eslabón para designar a los ministros de la Corte Suprema y a una serie de autoridades, ¿no? Pensemos todas las transacciones que se hacen para nombrar contralor, para nombrar ministro de la Corte Suprema, para nombrar al fiscal nacional. Evidentemente se politizó el sistema. Eso sí es cierto. Eso es y por eso muchos académicos estamos abogando porque se cambie el sistema de nombramiento judicial y yo iría mucho más allá. Hay muchas otras cosas que se tienen que cambiar. Pero quedémonos en el punto de los nombramientos judiciales. Evidentemente, si uno quiere que los jueces tengan independencia externa, sí, que no sean presionados ni influidos por el poder político en la adopción de sus decisiones jurisdiccionales, tiene que buscarse un sistema, una estructura que impida que ese tipo de personas externas sean tan, por decirlo así, tan evidentes, tan claras, ¿no? Tan claras porque entran en juego entonces las influencias y los amiguismos para nombrar a tal cual y las afinidades políticas, obviamente, ¿no? Y eso lo vemos en la designación de los ministros de la Corte Suprema, donde te voto por uno por ti, este lado, y por este otro lado. ¿Y dónde está el componente técnico? ¿Dónde está la discusión sobre los fallos, la calidad de los fallos, la calidad técnica de ese juez? No está, simplemente eh, bueno, ¿es de tu afinidad o es de mi afinidad? Y eso es transversalmente, eso es Claro. transversal. Entonces ahí Y en tiene ese razón sentido yo creo que Desbordes. tiene razón. Entonces ahí tiene razón. ¿Dónde no tiene razón, En dices la tú? parte de que efectivamente el, a ver, esto parte del presupuesto, que yo considero que es falso, y uno lo puede ver de los chats, de que él intervino para la designación por parte del Ejecutivo de algún ministro de la Quina, que ya hubiera estado designado por la Corte Suprema. Yo no estoy diciendo con esto eh, que, eh, que él haya de alguna manera interferido directamente, porque no nos consta en la designación de la ministra de Letrería dentro de la quina, pero obviamente se ve muy mal, y vuelvo al tema de las apariencias, se ve muy mal que le pidan, sobre todo un ministro que por lo visto intervino profusamente en favores para designar notarios, conservadores, y que parece que su trabajo más bien era ese porque no dictaba fallos, y que además impúdicamente, ¿no es cierto?, autorizó interceptaciones telefónicas bajo nombres falsos de diversas personas. Entonces, evidentemente todo esto, esta defensa corporativa, María Teresa Letelier defendiendo a Poblete como ¿será un premio? Defenderlo para que se fuera a Copiapó en vez de que se hiciera el sumario respectivo. Es decir, eso sí es un favor. O sea, si tú me ayudaste para estar en la quina o para que me designara ministra de la Corte Suprema, y luego yo te apoyo para que para que no te saquen del Poder Judicial y te mando a Copiapó, te mandan a Copiapó, ¿eso qué es? Hoy en día, como está tipificado el delito de cohecho, eso perfectamente podría ser cohecho. Perfectamente podría ser cohecho. Es una solicitud, ¿no?, de un funcionario público a otro funcionario público, ¿no?, eh, para, para que realice algún acto con infracción a los deberes de su cargo, ¿no es cierto?, a través de un beneficio. Y ese beneficio puede ser de cualquier naturaleza. O sea, puede ser incluso no económico. Yo te favorezco, tú me favoreces, ¿no? De un funcionario público a otro. Entonces, estamos esto es un problema probatorio, ¿no? Pero en principio yo no veo que pudiera haber una objeción de que aquí hubo eventualmente un delito de cohecho por parte del señor Poblete
hacia la señora Letelier o al revés. Ya, o sea, ahí tú observas una posibilidad, pero quiero entrar en ese punto, porque entonces Desbordes acá está como una cosa así como el jamón es el jamón del sándwich, porque te insisto, él dice que hasta aquí no hay nada ilegal de lo que él hace. Puede que se vea mal, puede que sea, cuando uno ve los chats, claro, uno se pregunta qué quiere decir, perdóname, quiero detener, que yo me detengo mucho en este chat en particular entre Desbordes y Poblete. Cuando le pregunta a Poblete, buenos días, esté muy bien, me cuenta María Teresa que la votación es el día martes. Desbordes le dice, estamos hablando con los nuestros. Y ahí Poblete le responde, ok, gracias, un abrazote. Después me dice de la ayuda. ¿Cuánto, cuándo y dónde? Entonces, claro, tú dices, ¿para qué ayuda? ¿Qué ayuda? Exacto, es que ese es el problema, Mirna, es un problema con el que se enfrenta el abogado querellante, yo como abogada de consejo, teníamos siempre este tipo de desafío. Es lo mismo que se plantea respecto a Jadwe, si efectivamente hubo o no entrega de medicamentos en la sede del Partido Comunista, en Recoleta. O sea, es una discusión de pruebas. Es decir, hay lo mismo en Mosilla, ¿no? ¿Qué favores se hicieron ahí, ¿no? Con Muñoz, el ex jefe de la PDI? Todo esto huele pésimo en Dinamarca, como diría Hamlet. Entonces, todo huele mal. Y ese es el problema. Yo no puedo hablar de imputarle ahora al señor Desbordes que no tenía un cargo público. Efectivamente, en eso tiene razón, no tenía un cargo público, por lo menos a la época en que habría intercedido por la señora Letelier. Eh, pero obviamente esto de los favores, de pago, etcétera, o de sugerencias de favores, eh, son eh, prima facie posibles hechos constitutivos de algún delito de cohecho. Hoy existe incluso el delito de cohecho por la función, el solo hecho de solicitar un beneficio en razón de la función ya es delictivo, ¿no? Entonces aquí lo que importa es si Desbordes era o no era funcionario público a la época de los Ya, hechos, y aparentemente no lo era. no lo era. Pero acá vámonos entonces a otro detalle que tiene que ver ahora con María Teresa Letelier. Por un lado, tú dices, ella no se inhabilita cuando se trata de trasladar, porque estaba en un proceso de remoción, porque no fallaba, efectivamente tenía más de 80 casos que no había fallado este señor Poblete, y resulta que ella, cuando ya está en prisión preventiva, ella vota, no sé, es un tema que también hemos analizado porque es escandaloso, o sea, como una persona que llega gracias a este señor, claro, nadie sabía que había llegado porque todo esto es como oscuro y es opaco, ¿no es así? Bueno, resulta que los chats nos demuestran que ella llega, entre otras cosas, gracias a la gestión que hace su amigo Poblete. Y resulta que cuando hay que votar por la prisión preventiva, ella no se inhabilita y vota por levantársela. Entonces, ¿qué pasa aquí con María Teresa Letelier? ¿En qué situación queda, dirías tú? Y este es el problema, quizás, es decir, yo me atrevería a decir que esta es una práctica tan naturalizada desde hace tanto tiempo que hasta ahora se confiaba en que este tipo de prácticas jamás iban a ser conocidas o divulgadas. Y yo ya lo dije, Mirna, en varias ocasiones. Esto no es algo nuevo en el Poder Judicial y en las relaciones con el poder político. No es algo nuevo. Eh, y lo más increíble es que eh, la propia Corte Suprema ha dictado numerosas actas eh, desde el año 2003, por lo menos que me consta, y en adelante incluso ha suscrito el Código Iberoamericano de Ética Judicial, donde estaba como representante del Poder Judicial la ex ministra Rosa María Maggi, donde aparece claramente en ese Código Iberoamericano de Ética Judicial este tipo de prácticas no son admisibles. Es parte de los deberes de probidad de los jueces, todo el que integre el Poder Judicial, de actuar con rectitud, no a tener ningún tipo de provecho personal, no ejercer tráfico de influencias. Eso está en toda la legislación vigente en Chile. Y además en estas actas donde expresamente se habla de estas prohibiciones para los jueces. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si hay una defensa corporativa, si la Corte Suprema no se da cuenta de la importancia que es que adopte decisiones eh,
que sean claras, contundentes respecto a que este tipo de prácticas, si ya eran toleradas, ahora no son admisibles hoy. Y entonces, por eso habría sido una buena señal que se hubiera adoptado la decisión de pasar a la Comisión de Ética, ¿no es cierto?, estos casos. El problema está de que, bueno, uno dice, si ya lo hicieron algunos, no lo habrán hecho otros antes, será una defensa corporativa, eh, o que también hay otros ministros que también han hecho lo mismo y no quieren ser apuntados por el dedo, no quieren que se sepa. No sé, son especulaciones, obviamente estoy haciendo, porque no me consta, pero llama la atención que no se haya querido optar siquiera esta decisión, que me parece que había sido estupenda para dar cuenta de que estas prácticas ya no son más admisibles en nuestro país, sea cual sea el sistema que finalmente se termine adoptando respecto a los nombramientos judiciales. Claro. María Teresa, perdón, María Inés Horvitz, otro de los chats esta vez se compromete indirectamente, por supuesto, a la ministra Ángela Vivanco, a partir de gestiones que hace su marido. Su marido que no forma parte del Poder Judicial, pero se lo ve haciendo mucha gestión, ¿no es cierto?, para sacar de carrera, cuando se estaba en carrera para el fiscal nacional, a Carlos Palma, ofreciéndole supuestamente, ¿no es cierto?, un doctorado y al mismo tiempo ofreciéndole el cargo de que hoy día ostenta Javier Armendáriz, Fiscalía Centro Norte. La jueza Vivanco dice que aquí hubo un exceso de buena fe, pide reunirse con el fiscal nacional dice, momentito, no me voy a reunir con nadie porque esto es parte de una investigación. Hablemos de Ángela Vivanco. ¿Cómo ves tú la situación de ella? O sea, a ver, eh, el cónyuge de la ministra Vivanco hace una serie, o aparentemente eso es lo que hemos sabido hasta hoy, una serie de ofertas que uno, obviamente, si no quiere ser, si no se trata de una persona extremadamente ingenua, bueno, ¿por qué y cómo le ofrece un doctorado a un postulante a fiscal nacional, ¿no? Es decir, ¿con qué dinero se va a financiar eso? ¿Quién lo va a pagar? ¿Cómo es que le ofrece él, que no tiene un cargo público, la posibilidad de un reemplazo del actual fiscal regional, señor Armendari, en un proceso donde intervienen diferentes poderes del Estado? Eh, yo no sé si es que la ministra Vivanco tiene una visión demasiado ingenua de la realidad, pero plantear de que esto es una afirmación que le habría hecho al señor Palma, que a todo esto él lo reconoce, de buena fe. ¿Qué significa de buena fe? ¿Buena fe para qué? O sea, él le ofreció a título personal al señor Miguel hacer todos estos favores a alguien que conoció recién en una jornada de derecho en el sur. O sea, ¿qué es lo que pretende con eso señalar? Sí, eh, eh, evidentemente, todo apunta, ¿no es cierto?, de hecho voy a señalar un caso previo. eh, Todo el mundo apuntó a una parlamentaria por los hechos realizados por su pareja en su momento, ¿no? En el caso con Democracia Viva. Todos apuntaron a una parlamentaria que no voy a nombrar porque no me parece, pero nadie dijo, entonces, esta es una responsabilidad estrictamente de la expareja y sus vínculos, ¿no es cierto?, con un partido político. No, todos apuntaron a ella. Y entonces, evidentemente, ¿qué es lo que pasa? Que tanto del lado de un lado, de otro, siempre está esta duda respecto a quiénes están actuando, quiénes están haciendo lobby, quiénes están haciendo todo este tipo de ofertas, ofertones para reclutar, evidentemente, dentro de alguna institución pública a alguien que sea afín a su idea, a sus intereses, etc. A mí no me resulta admisible lo que señaló la ministra Vivanco, no me resulta plausible, creo que atenta contra la inteligencia de las personas, decir que en definitiva esto era un problema de buena fe. Y además,
creo que como mínimo acto de lealtad con el sistema, debió haberse abstenido de participar en ese pleno, al igual que otros ministros que fueron también, eh, como digo y repito, aludidos en los chats que se encontraron en el teléfono del señor Poblete. Mira, María Inés Horvitz, como se nos va acabando el tiempo y es muy importante avanzar también en algunos puntos que te quiero plantear, solo dejar claro para que seamos súper justos en toda la definición de estos chats, que los otros chats comprometen a un ex ministro de la Corte Suprema, como es Lamberto Cisterna, ¿no es cierto?, y al actual ministro Mario Carroza, en cuanto Que a... también, que también Sí, debieron haberse inhibido, dije yo, ya, de actuar en perfecto. el pleno. O sea, Mario Carroza debió haberse inhibido de todas maneras. Absolutamente. Ya. Es decir, eh, pero si esto es lo que en general se está planteando como doctrina, incluso en el Poder Ejecutivo. Eh, y también, o sea, y si justamente la doctrina TOA, que así se le ha puesto, ¿no? Es, se te hace una imputación y tú debieras renunciar al cargo. Se te hace una imputación, estamos hablando del Poder Judicial, ¿no? Estamos hablando de jueces que en ese sentido a mí me parece que tiene un fundamento la querella del INDH porque se trata de la independencia externa, interna y la imparcialidad de los jueces. Si uno no tiene la certeza de que los jueces van a ser independientes e imparciales en la resolución de mi caso, ya no hay Estado de Derecho, Mirna, no hay. Simplemente, si yo sé que cualquier ministro o juez eh, va a resolver conforme a los intereses de una de las partes porque fue sobornado, ya es decir, no tenemos Estado de Derecho. Esta es una garantía fundamental del debido proceso. Claro. Y por lo tanto, yo creo que tienen que darse señales, o sea, tienen que darse señales respecto a que efectivamente el ciudadano, el justiciable, no, no tenga la más mínima duda de que el caso se va a resolver conforme a su mérito y no por intereses, ¿no es cierto?, ajenos al caso, cualquiera que ellos sean. Esa es la garantía, Claro, y por ¿no? eso Esa es tú la dices que en garantía. ese, y por eso tú dices que en ese sentido, evidentemente que la declaración debió haber sido mucho más contundente, por supuesto, ¿no? Uno lo nota. Absolutamente. Eso es Pero lo que de hecho, mira, esperábamos todos. mira, Todos esta es la esperábamos declaración. que se hubiera inmediatamente adoptado decisiones, pero, Exacto. y además Sí, esto de volver a pensar en un código de ética judicial, perdona que interrumpa, me sí, parece no, no, no te preocupes. increíble. Me parece increíble con toda la cantidad de actas que dan cuenta de la importancia de seguir, ¿no es cierto?, los principios que son internacionales sobre ética judicial y que han sido además aceptados y acogidos por la Corte Suprema. Entonces, Sí. no entiendo por qué se dilata, por qué se posterga este tipo de decisiones que son urgentes en Bueno, nuestro país. tal vez como decía el profesor Riego, lo sugerías tú al comienzo, tal vez porque hay demasiadas velas en este entierro y hay mucho conflicto, porque si no, no se explica, o porque, tal como también decía Riego, no hubo acuerdo y no hubo consenso nomás. Entonces salieron esta declaración No, que no no, no, fue. yo soy más A tajante. ver, ¿qué dices tú? No, yo creo que primero si se hubieran inhabilitado los que tenían que inhabilitarse, que aparecieran directo o indirectamente mencionados, porque también hay otro ministro que también fue imputado por los chats de Mosilla, ¿no? Como el ministro Matu. Yo creo que es sano, no significa aceptar la imputación, no significa aceptar la imputación, significa decir, aquí hay una imputación que tiene alguna verosimilitud, porque aparecen unos chats que han sido públicamente divulgados, ¿no? Que dan cuenta de hechos que no tienen hasta ahora ninguna explicación plausible por parte de los ministros. Nadie ha dado una explicación de por qué el ministro Carroza, el ministro Cisterna o el ministro Matos andan solicitando algún tipo de favor a entes que no corresponde. Que no son los llamados a resolver, uno debiera decir, bueno, me hago un lado porque yo estoy por defender la institución en un Estado democrático. La institución del Poder Judicial es muy importante en cualquier Estado democrático de derecho. Entonces, es tomar conciencia y aquí no se pueden adoptar decisiones que signifiquen encubrir o postergar o no tomar decisiones respecto de hechos graves que están ocurriendo dentro del Poder Judicial.
Claro. Quiero, para cerrar, María Inés Horvitz, quiero preguntarte, ya que lo mencionaste, lo del Instituto de Derechos Humanos, porque se querella, ¿no es cierto?, respecto de tráfico de influencias, señalando su directora, Consuelo Contreras, que el debido proceso es un derecho humano. Pero ¿cuál es el punto acá? Primero, no hay consenso en el todo, o sea, no es unánime esta decisión. Algunos consejeros dicen que fueron presionados. Y por otro lado, lo que ha dicho el ministro de Justicia, entrevistado también por nosotros, decía, pero si esa labor le corresponde al Consejo de Defensa del Estado, los delitos funcionarios los ve el Consejo de Defensa del Estado. ¿Cómo lo ves tú que fuiste parte del Consejo de Defensa del Estado? Todos estos delitos que podrían configurarse aquí, ¿no es acaso el CDE el que tiene que ver aquello? Bueno, efectivamente el Consejo tiene una competencia muy acotada, no obstante que algunas veces también se adoptaron decisiones un poquito al margen, justo en la línea, ¿no? En la línea divisoria. Yo diría, leyendo, me leí bastante bien la ley, Ya, eh, a mí me da la impresión, esa es mi interpretación, obviamente puede haber diferencias, pero mi interpretación es que la ley del Instituto Nacional de Derechos Humanos, cuando habla de los delitos en los cuales tiene competencia, lo plantea en términos no taxativos, no dice solamente estos delitos, porque la misión más importante del Instituto de Derechos Humanos es justamente la protección de esos derechos, y un derecho humano fundamental dentro del debido proceso es el derecho a un tribunal independiente e imparcial. Además, debo decir que me leí el acta, y el acta da cuenta de la discusión que hubo internamente, eh, y ahí se ve también que se han adoptado decisiones previamente donde no había claramente algunos de los delitos que allí se señalan. Por ejemplo, el mismo caso topógrafo. El caso topógrafo presentó querella al Instituto Nacional de Derechos Humanos y por eso está ahí. ¿Cuál es el delito? El delito es de interceptaciones de comunicaciones indebidas. ¿Dónde está ese delito dentro del catálogo de la ley del instituto? No está. Yo creo que aquí ha habido todo un escándalo, básicamente porque se metió en este caso, y también podría ocurrir si el Consejo en algún momento, ¿no es cierto?, pudiera hacerse parte o participar en algún proceso en el cual no estuviera llamado directamente. Yo sí conocí casos en que nos metimos donde era bastante opinable que tuviéramos legitimación activa. Aquí lo que importa es, ¿no es cierto?, la discusión que se da al interior del proceso penal, si efectivamente tenían o no tenían legitimación activa. Desde luego la querella fue declarada admisible. Y además, también me parece que el hecho de que ya están metidos en la causa de topógrafo, ¿no es cierto?, el instituto, que aparezcan este tipo de chats que ponen en tela de juicio, ¿no es cierto?, que efectivamente el tribunal que tenga que resolver sea independiente e imparcial, me parece que es relevante, ¿no? La ministra Letelier pertenece a la segunda sala de la Corte Suprema, está en la segunda sala de la Corte Suprema y podría eventualmente, ¿no es cierto?, tener que resolver sobre estos casos. Y obviamente a uno le puede preocupar eso. Ahora, como digo, esto debiera ser un debate que es jurídico y por eso complejo, no creo que tenga sentido hablarlo acá. Si efectivamente el derecho a un tribunal independiente e imparcial está dentro de las garantías constitucionales y por lo tanto está dentro de las atribuciones o competencias del Instituto Nacional de Derechos Humanos de tomar parte en ella. Eso es lo que tendría que debatirse ahora, pero no me parece que a priori uno puede hacer un juicio tan tajante que no la tiene. María Teresa, perdón, María María Inés, Inés, que ya estamos hablando no de María importa, Teresa, cámbiame el nombre nomás. se nos cruzan los nombres. María Inés Horvitz, está claro que nos quedaron muchos temas pendientes, te dejo súper invitada, María Inés, aquí lo hago directamente para que nos podamos encontrar en otro momento, ¿no? Porque hay mucho más temas, de hecho, está todo el caso Hermosilla, que es un capítulo aparte, ¿verdad? Pero en definitiva, esto es demasiado importante para para la salud de nuestra democracia. Así es que
Bienvenida en otra oportunidad, María Inés, y muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. No, gracias a ti, Mirna. Muchas Que gracias. estés muy bien. Buenos días. Gracias. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en coopeuch.cl. Nos vamos al corte y al regreso vamos a estar conversando con el director nacional de la CONADI a propósito del Día Nacional de los Pueblos Indígenas que se conmemoró ayer. Y ya volvemos con todos los detalles. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia. En Coopeuch